Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono y toma el trono de mi corazón. Y ven y toma
siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, cántalo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. A Él. A ti sea toda la gloria, honor, poder, majestad, para siempre, Señor Jesús. Vamos, levanta tu voz, dale gloria al Señor. Él es digno, Él es santo, Él es Rey. Te exaltamos, Señor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón
rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en ti, solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. 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 Llévame a la Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde
donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Saludo fraternal a todos nuestros especiales amigos que nos sintonizan a esta hora. Es un placer poder traer a ustedes un tema direccionado por el Espíritu Santo. El tema se titula El fruto de la cruz. Pero quisiera decirte algo, Dios aún está hablando hoy. Y la distancia no es un problema, por lo tanto, quiero pedirte que ahí donde tú estás, si te es posible, inclina tu rostro y vamos a orar a Dios y vamos a decirle que anhelamos con un corazón sincero, con un corazón sencillo, con un corazón que desea aprender de su palabra, estar en comunión con el Espíritu Santo. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas para entrar en este espacio de fortalecimiento, de edificación, donde nosotros venimos a recibir de tu presencia a través de tu preciosa palabra. Señor, gracias porque tu presencia, porque eres un Dios omnipresente, estás ahí en el hogar de cada uno, en el lugar donde cada uno nos sintoniza, y por eso, Espíritu Santo precioso, gracias por traer el manto de la gracia, el manto del favor, de la misericordia sobre cada uno de nuestros oyentes. Anhelamos que la enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, sea quitada de los cuerpos, porque es ilegal que la enfermedad reine en el cuerpo de un hijo, de una hija de Dios. Y si alguien no tiene contacto con el Señor, pero cree la palabra, en el nombre de Jesús ordenamos que la enfermedad salga, que el problema salga, que la dificultad desaparezca en el maravilloso nombre de Jesús, y que la salvación cubra, que la sanidad cubra, que el poder de Dios cubra cada vida. Es nuestro anhelo para cada uno de nuestros personas que nos sintonizan en este momento. Gracias, Señor, te damos porque tú nos permites buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú nos permites, Señor, entender que tus palabras son espíritu y son vida. Nos permites entender, Señor, que la fe te complace. Por lo tanto, nosotros, a través de nuestro andar en la palabra, a través de nuestro actuar en la palabra, queremos perfeccionar nuestro caminar en ti, en el maravilloso nombre de Jesús. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a hacer de la palabra de Dios el estándar para nuestras vidas, en el maravilloso nombre de Jesús. Ahora, mis queridos amigos y amigas, qué placer poder compartir este tema. Y mientras yo estoy compartiendo esta palabra, tú puedes ahí internamente, en tu corazón, estarle diciendo, en comunión con el Señor, estarle diciendo: Señor, dame más de ti, toma más de mí. Dame más de ti, toma más de mí, en el poderoso nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice: es necesario que Él crezca,
pero que yo mengüe. Y la iglesia, nosotros tenemos una gran necesidad, y es que haya un crecimiento de Dios en nosotros y una menor cantidad de nuestro yo, de nuestro ser, de nuestra naturaleza antigua, para que de esa manera podamos entrar en una perfecta comunión con Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cruz, debemos entender lo siguiente, y es que la cruz era necesaria y es necesaria hoy en día. Cuando hablamos de la cruz, necesitamos entender que la cruz no es una pérdida, la cruz es una ganancia, a tal punto que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora necesitamos entender que la cruz le da sentido a aquello que no tiene sentido para nosotros. Debemos entender que la cruz nos conduce a un mayor nivel de gloria que el que nosotros podamos tener, y la cruz transforma todo nuestro llanto en gozo, en alegría. Qué importante es la cruz para nosotros. Isaías, 700 años antes de que Jesús viniera, él dijo en Isaías capítulo 7 versículo 14, dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. 700 años antes de que esto ocurriera. En Gálatas, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, dice lo siguiente. Vamos a hacer una continuidad, a hacerle un seguimiento a Jesús desde el momento en que fue profetizado 700 años antes y cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la ley y nacido de mujer. Dice la palabra del Señor. Qué importante es esto. 700 y tantos años después, el apóstol Pablo está dando esta referencia. Dice Gálatas, se lo repito: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Todo en Dios tiene un tiempo, y es el mensaje que te quiero dejar hoy en tu corazón. Todo en Dios tiene un tiempo. Es importante que nosotros nos ajustemos a los tiempos de Dios para que podamos caminar conforme al propósito de Dios. Porque a veces quisiéramos apresurar las cosas, pero qué importante es cuando a través de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos entender los tiempos y poder avanzar en los tiempos conforme están establecidos por Dios. Luego la palabra en Lucas 2:40 dice: ya el niño nació, y dice Lucas, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Ahora, Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué importante es esto. Ahora ya tenemos a Jesús hombre, está en el río Jordán, y dice la palabra en Marcos 1:11, el día de su bautismo, dice la palabra del Señor lo siguiente: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Gálatas capítulo 3 versículo 13-14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a ti y a mí. ¿Para qué? Para que por la fe recibiésemos la promesa del Padre a través del Espíritu Santo. Ahora, el poder del pecado, el poder de la maldición sobre nosotros se rompió, se hizo pedazos en el poderoso nombre de Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos del fruto de la cruz, cuando una persona encargada de la agricultura siembra, por decir algo, una semilla de mango en su corazón, él espera que se multiplique esa semilla que él sembró por muchos mangos que ese árbol va a producir. Cuando Jesús va a la cruz, entonces el primer fruto de la cruz es la multiplicación de la cruz. Le explico un poco esto para que por favor me entienda. Una cosa es que Jesús haya sido crucificado.
Y otra muy diferente es que nosotros, tú y yo, lleguemos por la fe a ser crucificados juntamente con Él. Así también, entonces, el hecho de que Él haya hecho la voluntad de Dios, que Jesús hubiese hecho la voluntad de Dios, tiene que ayudarnos a nosotros a que sigamos sus pisadas, porque la palabra del Señor dice, si alguno dice que permanece en Jesús, debe andar como Él anduvo, y Jesús anduvo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros también hagamos y aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Y ¿sabes una cosa? El fruto de la cruz es indispensable para que tú y yo podamos seguir la voluntad de Dios. Él no fue crucificado por nosotros para librarnos de que nosotros fuésemos crucificados. Él fue crucificado para que nosotros entendiéramos que necesitábamos ser crucificados juntamente con Él. Qué importante es que tú y yo entendamos esto, porque es un principio básico de la vida cristiana. Cuando Jesús va a la cruz, Él no va para impedir de que nosotros vayamos. Él va con el objetivo de que nosotros siguiésemos sus pisadas y que juntamente con Él nosotros fuéramos crucificados. El objetivo de Dios, su propósito, es que más personas lleguemos a lograr también ese paso por la cruz. No a la manera de Jesús, sino esa cruz llevada a cabo por obediencia. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Ahora, es importante que así como Jesús lo logró, tú y yo también lo logremos. Que tú y yo avancemos. El significado que tiene para nosotros el ser crucificado es más que un símbolo de la obra de Jesús por nosotros. ¿Qué significa el que nosotros seamos crucificados? Significa que nuestra vieja naturaleza, nuestras pasiones, nuestros deseos, en una decisión de fe, sea clavada en la cruz del Calvario. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Gálatas 2:20 nos invita a que juntamente con Cristo nosotros seamos crucificados. Cuando el apóstol Pablo hace esa exclamación en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo nos motiva a través de la carta que él mismo le escribe a la iglesia de Galacia, y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, escúcheme bien lo que estoy diciendo, los que son de Cristo, si tú eres un creyente, si tú eres una creyente en Cristo Jesús, esta palabra es para ti y es un imperativo de Dios para ti. ¿Por qué? Porque dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Sabes que la raíz de tantos males y tantos problemas en el planeta Tierra viene del accionar continuo de nuestra vieja naturaleza? La invitación de Dios, cuando Dios nos da este tema, el fruto de la cruz, es invitarnos a que nosotros nos demos cuenta de la gran victoria que el Señor alcanzó a través de la cruz. Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó el pecado nuestro en su cuerpo santo, inmaculado. Él carga el pecado para expiar el pecado por nosotros. Pero Él se convierte también en nuestro sustituto cuando Él va a la cruz. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que nosotros sigamos su ejemplo, sus pisadas, y que nosotros entendamos que necesitamos, es un imperativo, es indispensable que tú y yo estemos juntamente crucificados con Cristo. Para crucificar, ¿qué cosa? Es una decisión. Ya no necesitamos lapidarnos, ya no necesitamos ir a un madero para ser clavados en ese madero. No, necesitamos una decisión que tú y yo debemos tomar. ¿Y esa decisión cuál es? Esa decisión es que crucifiquemos nuestra vieja naturaleza con sus pasiones y con sus deseos. ¿Para qué? Para que vivamos una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida nueva, una vida que nos llevará a la victoria. Entonces estamos tocando el primer punto del primer fruto de la cruz de Cristo. Ese primer fruto fue el deseo de Dios
de que la cruz de su Hijo se multiplicara por miles de millones en la raza humana. Que cada creyente tome la firme decisión, acepte el imperativo de Dios, que nosotros necesitamos ir a la cruz también. ¿Para qué? Para morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos que tanto daño nos causan a cada uno de nosotros. Ahora, dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, es indispensable que nosotros andemos por el Espíritu. O sea, tenemos una sola opción para cada uno de ustedes que me escuchan y que me están viendo a través de este video. Nosotros necesitamos entender que el Dios del cielo nos hace una invitación y nos establece un imperativo, y es que si nosotros vivimos por el Espíritu, es indispensable que también andemos por el Espíritu. Primer punto, entonces, la multiplicación de la cruz fue el primer fruto de esa estancia de Jesús en el camino al Gólgota. En su sufrimiento, en todo lo que Él padeció, nos estaba invitando a que nosotros, cada uno, tomáramos la decisión de dar el mismo paso que Él dio. Él lo dio físicamente en pleno dolor. Nosotros debemos hacerlo en una acción de fe, crucificando nuestra vieja naturaleza con sus pasiones y con sus deseos. Ahora, segundo fruto es facilitar la vida en santidad. ¿Por qué? Porque es indispensable que la cruz de Cristo opere en nosotros como un facilitador de la santidad. Sabe que sin el poder de la cruz es imposible que nosotros podamos caminar en santidad. Podemos tener el deseo, la buena intención, pero una vida permanente en santidad se logra cuando la cruz hace su trabajo en cada uno de nosotros. De modo que el pecado, dice la palabra del Señor, ya no se manifiesta en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto a Él a través del proceso de la cruz. Entonces, ya la carne, la vieja naturaleza, cuando la Biblia habla de carne, está hablando de vieja naturaleza, de esa naturaleza heredada de nuestros primeros padres. Entonces, ya la carne ha perdido su efecto porque ha muerto. Esto significa que nuestra vieja naturaleza ya es dejada a un lado a medida que nosotros vamos caminando nuestra vida cristiana. La fe en esta crucifixión nos da la victoria sobre el pecado, y entonces es allí donde la luz alumbra sobre cada pecado que puede estar abordando a nuestra vida. Ya no caemos en el pecado como si anduviésemos en tinieblas. Ya nosotros podemos vislumbrar la presencia del pecado asediando nuestras vidas. Recuerde que la palabra de Dios dice: Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo aborda el maligno la vida del creyente? A través del pecado. Pero si nosotros hemos tomado la decisión y hemos participado de la cruz, el pecado ya no tiene hegemonía sobre cada uno de nosotros. Entonces, la luz de Cristo ya nos alumbra, y yo oro a Dios que se haga la luz en tu vida y que fuego del Espíritu Santo te inunde en este momento, para que tú puedas, a través de esta decisión que el Señor te está invitando. Este tema no llega a ti por casualidad, es un tema que el Espíritu Santo lo trae porque quiere guiarte a que tú y yo, nosotros podamos morir a nuestra vieja naturaleza, y habiendo muerto a esa vieja naturaleza, sepultar nuestras pasiones, nuestros deseos, que son la vía por la cual el pecado corre y se mueve. Entonces, nosotros debemos entender esta actividad de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos experimentar la victoria de la cruz. Debemos disfrutar del reposo de Dios, porque el poder de la cruz me lleva a disfrutar, a poder vivir en ese reposo de Dios, y aparte de eso, participar de un crecimiento espiritual personal y un crecimiento como cuerpo de Cristo. Mire qué importante es la cruz de Jesús y qué importante es su fruto para nosotros. Recuerde, primer fruto, la multiplicación de la cruz. Cristo fue a la cruz, pero quiere que tú y yo también vayamos a la cruz. Segundo fruto, el Señor quiere, por todos los medios anhela,
que tengamos una vida en santidad. ¿Y sabes por qué hago énfasis en la santidad? Porque en un mundo en el cual hoy se están legalizando muchas cosas que Dios ha dicho no, pero la raza humana en rebeldía delante de Dios está diciendo sí. Entonces debemos entender algo, que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es un imperativo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Así como es un imperativo que nosotros somos la luz del mundo, así como es un imperativo que nosotros somos la sal de la tierra, así también es un imperativo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos estar apercibidos de todas estas cosas. Nosotros debemos también entender un tercer fruto que nos trae la cruz de Cristo. Y ese tercer fruto es el fruto de entender que el Señor nos habla a través de su sacrificio en la cruz. Nos habla de cosas muy importantes y quiero que tú pongas toda tu atención en este momento. La Biblia nos habla a través del fruto de la cruz, nos muestra una condición. La Biblia dice en Romanos 5:12, dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto me está diciendo claramente que en la visión de Dios, en la justicia de Dios, todo ser humano es un pecador, todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y este punto es vital para que tú y yo lo entendamos. Tercer fruto de la cruz de Cristo nos habla de una condición. Todos somos pecadores delante de su presencia, pero nos habla de una solución. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, dice la palabra, alguno morirá por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo y para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Había sobre nosotros el juicio de Dios inamovible, pero Dios mostró una solución y esa solución fue el fruto de la cruz. La cruz abrió el camino para todo aquel que quiera tomarlo. Y hoy deseo que tú encuentres ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces, hay una condición, pero hay una solución. Esa solución se llama Cristo Jesús. La solución para el pecado, la solución para la ruina, la solución para la miseria del ser humano que anda sin Dios por el mundo, está puesta hoy ante ti. Porque la palabra dice que Jesús, Él mostró su amor para con nosotros en que nosotros, siendo sus enemigos, Él ofreció su vida por ti y por mí. Número 3. Dios nos habla hoy y nos dice que hay una condición, todos somos pecadores. Dios nos habla hoy y nos dice hay una solución. Pero tercero, Dios te dice hoy a ti, te dice que hay una decisión que te tiene que preparar para la acción. Y esa decisión es tuya. La Biblia dice en Romanos 10, 9, 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión que marcará tu vida para estar en la presencia de Dios o para estar lejos de su presencia. Y créame, qué difícil es estar lejos de la presencia de Dios. Y qué honroso
Qué bendición tan grande cuando tú y yo participamos de la salvación. Te recuerdo que los discípulos en una oportunidad llegaron contentos ante Jesús y le dijeron: Jesús, qué felicidad, los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Y Jesús les dijo: no se alegren por eso, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y sabes que te quiero invitar, hoy es imperativo que tú tomes la decisión de abrir tu corazón para que el Cristo de la gloria, ese Cristo que murió en la cruz, Él lo hizo esperando un fruto y ese fruto es tu salvación. Entonces, abre tu corazón hoy para Dios. Quiero que se dé esa oportunidad maravillosa, la mayor oportunidad, la mejor oportunidad de tu vida, y es abrir tu corazón para que el Cristo de la gloria tome ese centro de ese corazón y te haga por el nuevo nacimiento un hijo de Dios, una hija de Dios. Y como hijo, como hija, ser heredero. Y como heredero, disfrutar de todas las bendiciones del reino de Dios. ¿Sabes qué viene a tu vida? Primero, el amor de Dios. Qué deleite, qué placer caminar con el amor de Dios. Ese amor que todo lo cree, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo propio. Ese amor que no tiene rencor, no lo puede guardar, porque la plenitud del amor de Dios está en tu vida a través de un acto de fe. Dios es tan grande, tan poderoso, que todo lo limitó a un acto de fe para ti, a un acto de decisión. Y es, conociendo tu condición, conociendo la solución, ahora tú estás llamado a tomar una decisión y a caminar por esa decisión. De tal manera que al confesar con tu boca que tú aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, tu nombre es escrito en el libro de la vida y tú pasas de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Y por cuanto hijo, heredero, heredero de todo lo que un Dios grande, misericordioso, justo, sublime, puede ofrecerle a sus hijos. Pero hay un cuarto punto que quiero tratar contigo. Y este cuarto punto es que un fruto de la cruz es que se activa el odio de los enemigos de la cruz. Ese odio recalcitrante que a través del tiempo mostraron, y quiero mostrarte hoy por la palabra, que ese odio es real y que tú y yo lo debemos entender. Y dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aquí está hablando Jesús, le está hablando a sus discípulos, pero le está hablando a todas las personas que conformamos la iglesia del Señor. Le repito, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de los apóstoles, nos podemos dar cuenta de cosas importantes. Quiero referirte el final de cada uno de ellos. Mateo, este discípulo hermoso que escribió el Evangelio según San Mateo, él muere a través de un martirio en Etiopía, donde fue asesinado a través de una herida causada con espada. Marcos, el evangelista, él murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Mire que estamos hablando de cosas absolutamente evidentes. Los enemigos de la cruz se levantan porque odian la cruz de Cristo y odian a todos aquellos que participamos de esa cruz que nos permite llevar una vida conforme a los parámetros del reino de Dios. Revisemos a Lucas, el médico amado. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de sus predicaciones estremecedoras hacia los que no conocían del Señor. A él lo ahorcan en Grecia. Juan es el evangelista, es conocido como el discípulo del amor.
A él le fue revelado en la última etapa de su vida el libro del Apocalipsis en una isla llamada Patmos. Pero él enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite. Pero él logra salvarse de las heridas causadas en este martirio y luego es tomado preso y llevado a la isla de Patmos para luego terminar muriendo de muerte natural, pero pagó con suplicio su fe. Mira que estamos hablando de cosas muy importantes que tú y yo debemos conocer. ¿Para qué? Para que no se nos haga de pronto extraño si hay algún tipo de persecución que hoy lo estamos viendo en diferentes lugares del mundo. Estamos viendo en diferentes países donde la iglesia cristiana está siendo duramente perseguida, donde los cristianos están siendo atormentados, donde están siendo perseguidos. Gracias a Dios que en estos lugares de Sudamérica aún permanecen leyes estables que guardan los derechos de todos. Pero no es cosa extraña si algo difícil puede sucedernos. Quiero traer una palabra del apóstol Pablo. Él escribe a la iglesia de Corinto en su segunda epístola. Él les dice lo siguiente, para que nosotros entendamos que la fe tiene que estar por encima de persecuciones, de dificultades, de vicisitudes que nosotros podamos estar enfrentando. Él dice en 2 Corintios 11, 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Está hablando el apóstol Pablo, un hombre que tuvo una relación íntima con el Señor, un hombre al que Dios le permitió ir y experimentar cosas que ningún ser humano ha experimentado en cuanto a la revelación divina. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligrosos ríos muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, dice el apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, la persecución por causa de la cruz, como fruto de esa fe que nosotros como cristianos evidenciamos, tiene que ser una fe que esté por encima de las vicisitudes, de persecuciones y de cosas que puedan estar ocurriendo en nosotros. Con esto quiero alimentar tu fe para que estés más posicionado, más fuerte delante de la presencia de Dios. Pedro, dice la palabra, o nos enseña la historia, que fue crucificado cabeza abajo en forma de X, ¿cierto? Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo del sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo Jesús. Y cuando vinieron a verlo estaba aún vivo y siguieron el martirio y terminaron apedreándolo. Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador de profesión. Cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio, dice, como fuerte líder de la iglesia, él fue decapitado en Jerusalén. Bartolomé también fue conocido como Natanael. Era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor Jesús en Turquía, la Turquía actual, donde fue azotado con látigo y murió una muerte horrenda. Andrés fue crucificado en forma de cruz en Patras, en Grecia. Tomás
fue apuñalado con una lanza en la India, donde en uno de sus viajes misioneros, donde él buscaba establecer la iglesia en este continente. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo Jesús. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas, el traidor, fue apedreado y luego fue decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Entonces estamos hablando de cosas que son muy reales, muy verídicas. Y anhelo a través de esta exposición de la palabra fortalecer tu fe para que te levantes de tu posible enfermedad, si es que la estás padeciendo, tus conflictos, tus persecuciones, tus tropiezos. Levántate en el nombre de Jesús. Y de esa manera tú puedes dar gloria a Dios a través de tu fe, que es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sometido al fuego, es purificado. Cuanto más nuestra fe debe ser purificada. Cuando nosotros miramos Hebreos capítulo 11, vemos cómo nuestros hermanos también hicieron todo lo posible, aún entregando sus propias vidas, para honrar a ese sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra nos hace una invitación en esta hora. Para ti que eres creyente, la palabra dice: por tanto nosotros, Hebreos capítulo 12, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y entonces, la invitación del Señor es: levántate, levántate en el nombre de Jesús. Yo oro para que la fuerza de Dios venga a tu vida y tengas el ánimo para tomar la cruz y para seguir adelante, porque el Señor te ama y quiere lo mejor para ti. Y nosotros deseamos acompañarte en este caminar. Deseo que la gloria de Dios te envuelva, que el poder de Dios te envuelva, para que tú puedas seguir adelante. Padre, yo oro por cada uno de mis amigos que están viendo este programa. En el nombre poderoso de Jesús, que tu poder se manifieste en sus vidas, que tu gloria los cubra y que tu favor esté con ellos en todo momento. Te dejo en fe, nos volvemos a encontrar en fe. Un abrazo en la distancia y hasta nuestra próxima oportunidad. Vence hoy en el poderoso nombre de Jesús.